Habiendo visto entonces cuál es el alcance, la discrecionalidad de la facultad de fiscalización y habiéndose señalado que discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, lo que vamos a ver ahora es cuáles son los límites a los cuales está sujeta dicha discrecionalidad de la facultad de fiscalización. Y este es todo un tema, porque en realidad cuando hablamos de límites, establecer los límites a una facultad no reglada en realidad no es una cosa sencilla. Además tampoco es una cosa directa, porque como les mencioné con anterioridad, en las propias normas del Código Tributario se ha optado por no incluir disposiciones vinculadas a la facultad de fiscalización, su ejercicio, su extensión o sus límites. Y esta limitación nos lleva a considerar y tener en cuenta que la actuación de la SUNAT no solamente es administración tributaria, sino que está también regulada como administración pública y por tanto le son de aplicación no solo las normas tributarias, sino también las disposiciones constitucionales, las disposiciones administrativas, las disposiciones inclusive penales. Y esa es la idea, y es de estas normas precisamente de donde salen los límites. El primero de esos límites, está vinculado a la legalidad. La norma 4 ya mencionada, cualquiera fuera el tipo de intervención de la SUNAT en el ejercicio de su facultad discrecional, aquella tiene como límite principal al principio de legalidad. Es decir, la administración tributaria, nuevamente, solamente puede hacer lo que la ley la faculta, ni más ni menos. El segundo límite a esta discrecionalidad va en el tema de la interpretación y aplicación de las normas tributarias. Como ustedes recuerdan, el segundo párrafo de la norma 8 del título preliminar del Código Tributario nos dice textualmente que en vía de interpretación no podrán crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos señalados en la ley. Eso significa, en cristiano, que en el momento de realizar un procedimiento, de llevar adelante un procedimiento de fiscalización, la aplicación de las normas tributarias debe ser más bien restrictiva. Debe optar por la interpretación que más se ajuste a la literalidad de la norma, evitando incurrir en dos formas de interpretación. La primera de ellas, la analogía, es decir, la integración. Yo no puedo darle sentido a las normas tributarias trayendo elementos de otras normas para completar un vacío legal de la norma tributaria. Eso está prohibido. Y lo segundo es que tampoco puedo hacer interpretación extensiva, es decir, una norma yo no puedo ampliar su ámbito de aplicación a supuestos que no estaban previstos en la norma. ¿Por qué? Porque allí se va a aplicar a supuestos que el legislador no quiso originalmente. Y este tema es sumamente importante porque como auditores tributarios no pueden olvidar que las normas se aplican a los supuestos, condiciones y hechos previstos en la ley y no más allá de ellos. Por otro lado, este principio de legalidad también nos indica que la SUNAT como entidad pública no puede emplear estos argumentos que a veces se suelen utilizar más o menos libremente, ¿no? No existe impedimento legal. No, esa no es la idea. No es que no exista impedimento legal, por el contrario, no hay norma que te faculte, que es otro tema. ¿La ley no prohíbe qué? Tampoco. No es que la ley no te prohíba, la ley no te autoriza, que es el otro tema. Está implícito que, peligrosísimo, porque cuando se dice está implícito, eso significa que estás interpretando de manera extensiva y eso está expresamente prohibido. Al no haber regulación en contra, tampoco. El que no haya regulación en contra no significa que puedas hacer algo, porque probablemente la norma no te faculta para ello. Esa es la idea. La idea, por eso, es lo que está en el recuadro. La SUNAT solo puede hacer lo que la ley le manda, ni más ni menos. Entonces, reiterando un poquito el tema, es necesario recordar que actuar excediendo facultades
puede constituir el delito de abuso de autoridad, que está en el 376 del Código Penal, y el omitir cumplir sus facultades, o sea, hacer de menos, es el delito de omisión, rehusamiento o retardo de actos oficiales contemplado en el artículo 377 del Código Penal. O sea, vías férreas, ni más ni menos. Exactamente lo que la norma te permite. Pero además de estos principios de legalidad, también tenemos límites constitucionales. Por ejemplo, ninguna actuación tributaria puede atentar contra tu derecho a la intimidad, o ninguna actuación tributaria puede levantar sin autorización judicial tu reserva tributaria, o no puede violentar tu secreto bancario, o no puede violentar el secreto profesional, o el secreto de confesión que tienes con un cura. Las comunicaciones siguen siendo garantizadas y siguen siendo secretas, salvo autorización judicial. La inviolabilidad de domicilio. No es posible que por una actuación tributaria entren a tu casa sin pedirte permiso. Y dos temas sumamente importantes que siempre debemos recordar como auditores. Primero, es que todas las actuaciones de los deudores tributarios gozan de la presunción de inocencia. Eso significa que se deben de tomar por ciertas y demostrar, reitero, demostrar que no son ciertas. Y por supuesto, esto está vinculado al derecho a no autoinculparse. Está expresamente prohibido en la Constitución el que tú, para obtener algún tipo de beneficio legal o administrativo, aceptes el autoinculparte. Este tema, lo toco acá rápidamente, se cuestionó, se puso en boga y se cuestionó mucho, por ejemplo, las actas de reconocimiento de infracción, porque en realidad son una modalidad de autoinculpación. Lo que pasa es que había el beneficio que si tú presentabas el acta de reconocimiento no te multaban, o no te sancionaban, perdón, no había cierre en esa época, ¿verdad? Ni multa ni cierre. Bueno, multa, primera vez. Pero era una forma de autoinculparse. Y lo que tampoco debe ocurrir es que los procedimientos que lleva adelante la administración tributaria lesionen o menoscaben tu derecho de defensa en sede administrativa. Es decir, el derecho constitucional al pataleo está totalmente reconocido y ninguna actuación de la administración tributaria puede traer como consecuencia de ello que se menoscabe, se disminuya o se limite el derecho de defensa de un contribuyente. De hecho, fíjense ustedes, hay un tema bien interesante, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2006 vinculada al derecho de intimidad. Se las leo para no meter la pata. Dice: la potestad tributaria, en su dimensión fiscalizadora, nos dice el Tribunal Constitucional, es regulada en el texto único ordenado del Código Tributario, que en su artículo 62 establece las facultades discrecionales concedidas a la Administración Tributaria a fin de que pueda cumplir con su labor recaudatoria. Sin embargo, dice el Tribunal Constitucional, y como ya se apreció, este amplio margen de actuación se encuentra limitado. En efecto, mientras mayor sea la discrecionalidad de la Administración, mayor debe ser la exigencia de motivación de tal acto, ya que la motivación expuesta permitirá distinguir entre un acto de tipo arbitrario frente a uno de tipo discrecional. Resulta notorio, para el caso que resuelve el Tribunal Constitucional, que el requerimiento hecho al actor de que identifique a la persona con la que viajó resulta, prima facie, a priori, en principio, desproporcionado, en la medida en que dicha información o dicho requerimiento no aporta datos relevantes para determinar el desbalance patrimonial del actor, salvo que esta persona sea dependiente económicamente de éste. En efecto, dijo el Tribunal Constitucional, si bien la Administración goza de las atribuciones fiscalizadoras anotadas, ello no implica que no tenga que motivar adecuadamente sus requerimientos, más aún cuando la información requerida no determina por sí misma una finalidad de relevancia tributaria evidente. Rápidamente, ¿qué pasó en este caso? Es una persona natural a la cual estaban haciendo el procedimiento de incremento patrimonial no justificado. Y a efectos de establecer cuáles eran los gastos que había efectuado esta persona
y si en efecto los había efectuado ella, se le notifica un requerimiento y en ese requerimiento lo único que señala, se le dijo a este caballero es: ¿con quién te fuiste de viaje? Confiesa. Y el señor dijo: ¡hey! Un momento. Eso no tiene nada que ver, eso es derecho a intimidad. No me tienes por qué preguntar con quién me fui. Presentó la queja y el Tribunal Fiscal llegó hasta el Tribunal Constitucional, como estamos viendo, y le dieron la razón. Pero sin embargo, fíjense ustedes, el mismo Tribunal Constitucional hace una aclaración sumamente importante y nos dice: la lesión del derecho a la intimidad a través de este requerimiento es consecuencia de una inadecuada sustentación del requerimiento, lo que convertía en arbitrario tal acto administrativo. En el caso concreto, no se cuestiona la facultad fiscalizadora que tiene la Administración Tributaria o la potestad de requerir cierta información, elemento consustancial para llevar a cabo una adecuada fiscalización, sino que se cuestiona la ausencia de una adecuada motivación de tal requerimiento. ¿Ok? Entonces lo que dice el Tribunal Constitucional es: la SUNAT sí tiene la facultad de requerir información que necesite para establecer, en este caso concreto, si es que el gasto vinculado al viaje lo hizo esta persona o lo hizo otra. El tema es: susténtalo bonito. Ese es el punto. Entonces, lo que ocurrió en este caso finalmente fue: la Administración Tributaria le manda un nuevo requerimiento a este señor y le dice: a efectos de determinar si los gastos incurridos en el viaje de dos personas, una de las cuales era usted, y establecer si esos gastos fueron efectuados por usted o fueron efectuados por otra persona, dígame usted con quién viajó. O sea, la misma pregunta, pero ahora sustentado bonito, vinculado al tema tributario, y allí ya este señor ya no podía escaparse y tuvo que responder. Esa es la idea. Cuidado con sustentar bien. Y acá me permito escaparme un ratito solamente para hacer un tema, que esto es parte del tercer libro, pero se los traigo a colación. El Tribunal Constitucional señala de manera expresa y de manera reiterada que motivar no es reproducir las normas legales aplicables. Eso no es motivar. Eso es señalar cuál es la base legal. Motivar es explicar por qué los hechos, las circunstancias que han ocurrido, qué cosa es lo que se ha constatado, cuáles son las observaciones y reparos en los que se han determinado, que se han descrito, y luego de ello señalar cómo resultan de aplicación las normas legales. Reitero, repetir, transcribir las normas legales no es motivar. Eso es solamente indicar cuál es la base legal. Y por tanto, en ese tipo de requerimientos, en ese tipo de escritos, hay ausencia de motivación y eso eventualmente podría ser causal de nulidad. Ojo con ello. Estos límites a la discrecionalidad en el ámbito del sistema de fiscalización implica que toda acción debe tener también como límite los derechos fundamentales de la persona. De hecho, es uno de los principios tributarios que están en el artículo 74 de la Constitución. Pero también implica que en toda actuación se deben observar los derechos de los contribuyentes que están en el propio Código Tributario. Entonces, les planteo una pregunta de entrada para que la vayan pensando y analizando, y la discutiremos y revisaremos casos concretos en la clase presencial. ¿Es lícito llevar adelante un procedimiento de fiscalización a un sujeto que tiene la condición de no habido? Tenemos dos posiciones de entrada, clarísimas. Sí, sí se puede. Al final de cuentas, las normas no hacen diferencia ni distinción si eres habido, no habido, no hallado, lo que fuere. Esa es la primera posición. Y la segunda dice, no, no se puede ni se debe, porque si uno tiene la condición de no habido, no puede ejercer su derecho de defensa y además la Constitución no ampara el abuso de derecho. Se las dejo planteadas. Lo discutiremos en la clase presencial.
Son también límites a la discrecionalidad las normas internas, ya les había mencionado, el Manual General de Auditoría, aunque ya prácticamente no se aplica, pero ahí está. Los instructivos, las resoluciones de superintendencia, las circulares, los memos IGET, toda la parafernalia de documentación, hasta los correos electrónicos, ¿verdad? Sí, también son límites. Desde el punto de vista administrativo, actúan también como límites a esta facultad discrecional de fiscalización los principios administrativos. De nuevo, reitero, esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. Los cuestionamientos que se vengan a los procedimientos de fiscalización no van a venir en base a las facultades que están en el 62, sino van a venir en base a cómo se aplican dichas facultades a la luz de los procedimientos de los principios administrativos. Por allí viene el rollo. Y por tanto es sumamente importante que sus actuaciones como auditores se adecúen a los principios administrativos como la presunción de veracidad, al de verdad material, al de predictibilidad, al debido proceso, debido procedimiento, y esto es a cumplir con plazos y formas, al derecho que tiene el contribuyente de ofrecer pruebas, actuar pruebas y argumentos en su defensa, y además el derecho a obtener una decisión motivada. Es sumamente importante para efectos de garantizar sus derechos de defensa. Pero también tenemos límites temporales, además de los administrativos temporales. El propio plazo de prescripción, que es un tema que ya han visto. Prescripción para determinar la deuda tributaria, prescripción para aplicar sanciones, prescripción para cobrar la deuda tributaria. Y además, en los artículos 61 y 62A, tenemos como límite temporal el plazo que dure la fiscalización en campo. Es decir, lo que el contribuyente conoce como el procedimiento de fiscalización, porque nosotros sabemos que antes de que el auditor llegue a las oficinas de SUNAT hay un procedimiento interno de selección y de búsqueda de antecedentes, que eso no es parte de la fiscalización en campo. La fiscalización en campo es el tiempo que el auditor permanece en las oficinas del contribuyente. Segunda pregunta que les dejo para ser revisadas en la clase presencial. ¿Puede la SUNAT llevar adelante un procedimiento de fiscalización por periodos en los que habría transcurrido el plazo de prescripción? Dos posiciones nuevamente. La primera de ellas es sí. Como las normas tributarias no hacen diferencia ni distinción, entonces sí se puede efectuar una auditoría sobre periodos prescritos, y además, más aún si es que existe incidencia de dichos periodos o de las actuaciones o las operaciones de dichos periodos sobre periodos no prescritos. Y la segunda posición dice no tiene ningún sentido, porque en realidad si se audita un periodo respecto al cual ya habría operado el plazo de prescripción, no se podría ni determinar la deuda ni aplicar sanciones, entonces no tiene interés fiscal. Y sin embargo hay un tema bien simpático, les comento, hay un tema sumamente simpático, y es que será cuestión de conversarlo en la clase presencial, y les adelanto también el tema. Dentro de los límites temporales tenemos una ley, la 27788, es una ley que derogó el artículo 81 del Código Tributario allá el siglo pasado, y que en esa ley hay una disposición final que textualmente dice lo siguiente. Disposición final única, fiscalización de la administración tributaria. La fiscalización de la administración tributaria se regula por lo dispuesto en el artículo 43 referido a la prescripción y en el artículo 62 referido a las facultades de la administración tributaria del texto único ordenado aprobado del Código Tributario y normas complementarias. Dicha fiscalización responderá a las funciones y responsabilidades de la administración tributaria. De acuerdo a la interpretación que se hace de esta norma que acabo de leerles, el procedimiento de fiscalización también está sujeto a plazo. Es decir, solo se podría realizar o llevar adelante un procedimiento de fiscalización si es que los periodos materia de revisión no están dentro del plazo de prescripción. Cabe entonces, por ejemplo, que si en estos momentos la Administración decide realizar una auditoría del ejercicio 2007
el contribuyente puede oponer esta norma y decir, ¿perdiste tu oportunidad? Personalmente pienso que sí. Lo discutiremos en la clase presencial. Finalmente, y a manera de resumen, ahora que estamos hablando de los límites a la discrecionalidad, rápidamente, la discrecionalidad no autoriza a la inobservancia o transgresión de las normas legales. Por el contrario, la discrecionalidad se basa y se sustenta en una actuación legal. La inobservancia o transgresión anula la actuación de la administración tributaria. La discrecionalidad tampoco autoriza la transgresión de los derechos de los contribuyentes. Nunca debemos olvidar que los derechos de los contribuyentes, no solo los que están en el Código Tributario, sino todos aquellos que están en la Constitución Política del Perú, porque uno de los principios tributarios que están en el Código, en el artículo 74 de la Constitución, es el respeto a los derechos fundamentales de la persona. En tercer lugar, la discrecionalidad no autoriza a que hayan actos inmotivados, actos sin sustento, o actos arbitrarios o que causen daño. Claro, la calificación del daño no se ve inmediatamente en el proceso de fiscalización, sino que deriva de un procedimiento judicial posterior, pero la idea es esa. La actuación del auditor tributario, al estar enmarcada dentro de un marco legal, no debe ser tal que exceda dicho marco y por tanto perjudique a los contribuyentes. Y tampoco autoriza la discrecionalidad a la desproporción entre los medios y fines públicos. Toda actuación, en tanto autoridad administrativa, debe estar enmarcada con los objetivos y con los fines de la administración tributaria. Cualquier exceso o defecto puede traer esa desproporción. La discrecionalidad, asimismo, no autoriza a interpretar la norma tributaria de manera expansiva o realizar analogías. Lo vimos ya, expresamente prohibido por el segundo párrafo de la norma 8. Tampoco autoriza a aplicar presunciones o ficciones que no están en la ley. Las presunciones y las ficciones solo se pueden aplicar, o mejor dicho, sí y solo sí son aplicables en tanto estén previamente reguladas en una norma con rango de ley. No pueden haber presunciones ni ficciones en normas reglamentarias y menos aún en resoluciones de superintendencia que administrativamente son normas del quinto rango administrativo. Del mismo modo, entendemos que estos límites a la discrecionalidad establecen que no se puede, la discrecionalidad no autoriza a forzar intervenciones sin interés fiscal, a llevar adelante procedimientos que no concluyen y, por último, imponer deberes, cargas u obligaciones a los contribuyentes que no están en la ley. Recordemos, discrecionalidad no es arbitrariedad, discrecionalidad es actuación dentro de un marco legal. ¿Okay? Finalmente, vinculado a este tema de la fiscalización, vamos a abordar los 15 minutos restantes, espero, el tema de la fiscalización parcial, que es la novedad que trajo la reforma tributaria del año pasado. De acuerdo a lo que se menciona en la exposición de motivos del decreto legislativo que aprobó las normas de la fiscalización parcial, lo que se busca es incrementar el número de intervenciones generando riesgo ante el incumplimiento, y se dice que quieren incrementarlas en 249%. Lo están haciendo. No sé si en ese número, pero lo están haciendo. Además, se busca poder revisar los puntos críticos, las declaraciones juradas, quedando abierta la posibilidad de regresar, y se señala que esta es una facultad exclusiva de la SUNAT. De hecho, si revisamos el segundo párrafo del artículo 61, lo que nos dice lo siguiente: la fiscalización que realice la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, podrá ser definitiva o parcial. La fiscalización será parcial cuando se revise parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria. Entonces, dos modalidades: parcial y definitiva. La definitiva implica única, cerrada, final, concluyente, sin posibilidad de modificación posterior, mientras que la parcial
Como su nombre lo indica, es una auditoría no cabal, por completar, o que revisa tan solo una parte de las obligaciones tributarias. La idea, como les decía, en la exposición de motivos del decreto legislativo 1113 nos dice, se busca introducir la fiscalización parcial como herramienta que permitirá revisar los puntos críticos de las declaraciones y, de ser necesario, regresar en otra oportunidad para comprobar otros aspectos de la misma obligación. ¿Ok? Es interesante, porque esta norma lo que nos señala es que en la auditoría parcial se va a revisar uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria, y eso implica acudir a los elementos que se llaman la norma 4 del texto único ordenado, del título preliminar del Código Tributario. Eso lo veremos en la clase presencial. Exigencias formales, tratándose de una fiscalización parcial, precisar en la carta de presentación y en el primer requerimiento que se está ante una fiscalización parcial. La segunda exigencia formal es que el plazo, el cómputo del plazo de la auditoría parcial es de 6 meses, aunque se tengan que aplicar las reglas de cómputo que están en el artículo 62A, y no cabe prórroga, no hay prórroga de plazo para la auditoría de campo, 6 meses que vencen de manera indefectible. Sin embargo, se faculta que la SUNAT, como tenemos 6 meses de manera indefectible, se habilita para que la Administración Tributaria pueda ampliar la auditoría parcial a otros elementos que no se habían considerado inicialmente, y adicionalmente modificar el alcance de la auditoría, cambiándola de parcial a definitiva, con lo cual se necesita un nuevo primer requerimiento, dado que el alcance de la auditoría cambió. Adicionalmente, como regla procesal, se ha modificado el artículo 108 del Código Tributario, en donde se nos señala que los resultados de una auditoría parcial debe ser considerada como un antecedente de fiscalización para los casos de las auditorías definitivas. Eso tiene bastante sentido. Si con una auditoría parcial estoy revisando uno o alguno de los elementos que componen toda la obligación tributaria, y en la auditoría definitiva se revisa toda la obligación tributaria, resulta lógico que si antes de esta auditoría definitiva ha habido varias parciales, los resultados de esta auditoría parcial se tomen como insumos de la auditoría definitiva. Eso es lo que quiere decir la norma. Si lo vemos en el gráfico, la idea va así. Teniendo la declaración jurada original presentada antes del 2013, en el año 2014 se realiza la primera auditoría parcial, en el año 2015 se realiza la segunda auditoría parcial, y en el año 2016 se realiza la auditoría definitiva. Los resultados de las auditorías parciales 1 y 2 van a ser considerados y tomados como insumos al momento que se realice la auditoría definitiva. Esa es la idea de la norma. Y como estamos ante una auditoría parcial, que al igual que la auditoría definitiva no tiene muchas normas que nos indiquen cómo se da el alcance o cómo se van a aplicar estas disposiciones, hay algunas dudas operativas que todavía no han sido respondidas y que, son necesarias puesto que hay muchísima actuación. De hecho, la gran mayoría de auditorías que se están llevando a cabo adelante son auditorías parciales. La primera de ellas es, en una auditoría parcial, ¿cabe la determinación sobre base presunta? Personalmente pienso que no, porque las normas de determinación sobre base presunta están diseñadas pensando en la fiscalización definitiva, es decir, aquella que verifica toda la obligación tributaria. Eso es lo primero. Lo segundo, en un procedimiento de auditoría parcial se podrían solicitar la adopción de embargos preventivos, las medidas cautelares previas de la facultad de recaudación. Yo diría que sí, pero tiene que estar tremendamente sustentado y el caso debe ser sumamente particular y grueso como para que se permita esta adopción. De hecho, las normas internas sobre medidas cautelares previas no hacen distingo, pero no han sido pensadas para la auditoría parcial. En base a los resultados de una auditoría parcial, ¿podría sustentarse la elaboración de un expediente de pruebas para delito tributario?
los indicios que se encuentren en el procedimiento de auditoría parcial tendrían que ser sumamente concluyentes y evidentes por sí mismos, ¿verdad? O sea, de forma tal que no necesite ningún acto complementario o una auditoría definitiva, porque de requerirse una auditoría definitiva o algunas revisiones adicionales, entonces la respuesta sería no, ¿no? Es posible aplicar 2 o más multas en relación a las infracciones que se pueden cometer y detectar durante una auditoría parcial. La pregunta es la siguiente. Realizan una auditoría parcial respecto al elemento A y luego vuelven por el mismo tributo y periodo respecto al elemento B. 2 auditorías parciales distintas. La primera vinculada al elemento A, la segunda vinculada al elemento B. La pregunta ¿es posible aplicar 2 o más multas por el mismo periodo con la misma base legal basado en el hecho que se revisan distintos elementos? Yo diría que no. De hecho, la SUNAT no lo está haciendo así. De hecho, la SUNAT no está revisando distintos elementos del mismo periodo, sino lo que está haciendo es revisando distintos periodos. Y la otra pregunta colateral, si se comete alguna de las infracciones que están establecidas en la ley de detracciones, ¿será sustento suficiente como para iniciar procedimiento de recaudación? ¿Ingreso como recaudación? Son preguntas que todavía no están establecidas. Y más aún, hay una pregunta operativa bien interesante. Si se realizan 2 auditorías parciales respecto al mismo tributo y periodo, y en ambas auditorías se determina la existencia de créditos a favor del contribuyente, ¿se podrá solicitar la devolución de dichos créditos a pesar de tener el mismo periodo? Hoy no, El sistema de SUNAT no permite tener 2 solicitudes de devolución respecto al mismo periodo, pero es posible que tratándose de auditorías parciales se produzca esta situación en donde se generen saldos en 2 auditorías. Finalmente, algunas preocupaciones externas. La primera de ellas, debo confesar que a mí me da la impresión de que ya está ocurriendo, y es que como la administración tributaria tiene la facultad discrecional de señalar cuáles son los elementos y aspectos que van a ser auditados a través de una auditoría parcial, se están revisando prácticamente todos los elementos de la obligación tributaria, señalando que se tratan de auditorías parciales y por tanto se está disfrazando una auditoría definitiva bajo el rubro de auditoría parcial, con el beneficio de que no se cierra el periodo tributario. Y además, si se amplía la auditoría parcial a otros elementos no contemplados, el efecto sería el mismo. Podríamos tener la revisión íntegra de toda la obligación tributaria bajo la apariencia formal de una auditoría parcial. La segunda preocupación externa es bien interesante porque al haberse incorporado un nuevo plazo para la auditoría parcial, se habla de 6 meses, y pudiéndose variar la auditoría parcial y convertirse en una auditoría definitiva, entonces lo que se señala es que se ha solapado la ampliación del plazo de la auditoría de campo. Con la auditoría definitiva son 12 meses y con la parcial son 6 meses. Entonces empiezo como una parcial, si no me alcanza el tiempo parcial, la cambio a definitiva y en total tengo 18 meses. Y eso está trayendo preocupaciones bastantes. Luego tenemos también un tema que debió regularse y que no se ha hecho. Es una omisión normativa. La pregunta es así: ¿en qué situación quedan las verificaciones, revisiones, citaciones, requerimientos y cuanta acción de fiscalización haya realizado la SUNAT al amparo del artículo 62 y que hoy pueden ser asimiladas a la figura de la auditoría parcial? ¿Se podrá realizar una nueva intervención respecto del mismo tributo y periodo y de las cosas que se verificaron anteriormente antes de que existiese la auditoría parcial? Pareciera que sí, pero la preocupación es ¿y dónde queda entonces la seguridad jurídica? Es en realidad una omisión normativa, no se ha señalado qué hacer. Y finalmente tenemos el tema, también como preocupación externa, lo conversaremos en la clase presencial, el tema de la segunda fiscalización parcial respecto de los mismos elementos.
Sí, pues. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 76 señala que en principio los aspectos revisados en una auditoría parcial no pueden ser motivos de una segunda determinación, al igual que la auditoría definitiva. Lo que se revisó en la auditoría definitiva cerró el periodo y ya no puede volver a ser revisado. Pero la modificación que se introdujo el año pasado establece la misma regla de excepción para las auditorías parciales y definitivas. Es decir, puede haber una segunda, tercera, cuarta, quinta, N auditoría parcial o N auditoría definitiva cuando se presentan algunas de las circunstancias reguladas en los numerales 1 y 2 del artículo 108 del Código Tributario. Pues bien, hasta aquí la clase virtual. Hemos visto en este tiempo esencialmente dos temas de los 5 que quería abordar, pero me parece adecuado y suficiente para poder tener en la clase práctica, poder desarrollar casos prácticos en base a lo que se ha visto hasta el momento. Hemos revisado el tema de los órganos de la Administración Tributaria y el tema de las facultades de la SUNAT, explicando brevemente la facultad de determinación, la facultad de recaudación y explayándonos, sí, dado que ustedes son auditores, en el tema de los alcances de la facultad de fiscalización. En la clase presencial revisaremos estos y otros temas vinculados también a la aplicación de las normas, algunos procedimientos de determinación sobre base presunta y revisaremos el tema de la declaración tributaria que resulta sumamente, está muy conexa con el tema de las actuaciones dentro del procedimiento de fiscalización. Entonces, hasta la clase práctica. Gracias.